Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Notas que Duelen. Somos Barbie, Milva y Melanie, y en este nuevo capítulo abordaremos como temática evaluación, nuestras experiencias con esta en el transitar de nuestra biografía escolar, y como soporte académico traemos las ideas de una autora muy conocida, Kicilevsky Marta, quien en su capítulo La evaluación educativa y sus transformaciones históricas plantea que la evaluación educativa no es algo fijo. Ha cambiado a lo largo de la historia, influida por factores políticos, sociales, culturales y educativos. No es solo una técnica, sino una práctica con implicaciones éticas, de poder y de organización institucional. Al principio, la evaluación estaba centrada en la medición de resultados, exámenes, pruebas y logros cuantificables. Bien, en relación a ello, chicas, yo les puedo contar mi experiencia en primer grado. A mí me hicieron repetir primer grado porque no podía agarrar el lápiz. Y cuando yo le pregunté a mi familia por qué me hacen repetir, ellos me decían que yo supuestamente no tenía los conocimientos, pero nunca se pusieron a fijarse cómo poder evaluarme para ver si yo tenía esos conocimientos que ellos tantos esperaban. Increíble lo que contás, Barbie, la verdad. Pensar que tu caso no es el único en el mundo, ¿eh? Claramente la mirada de la evaluación era muy sumativa. Barbie, ¿tenés recuerdo de cómo te sentiste en ese momento o cómo te marcó esa experiencia? La verdad que no. Mi familia me contó cuando le pregunté por qué me habían hecho repetir primer grado. Chicas, piensen que estamos hablando de los años 80, no había mucha expectativa en relación a la evaluación en ese entonces. Claro, no había un abordaje de las trayectorias educativas. De todas formas, Barbie, no creas que no sigue pasando, ¿eh? A mi sobrino el año pasado, en el 2024, no lo hicieron repetir, pero sí permanecer en primer grado por no alcanzar los contenidos esperados que en lo real y concreto él no logró por su condición de autista, ya que las estrategias de enseñanza eran las mismas para todos. Como que le cambiaron el nombre a la repitencia por la permanencia, ¿no? ¿No les parece? Y tampoco observaron al sujeto. Como simplemente no alcanzó los contenidos. Me parece una utopía. Exactamente, chicas. ¿Ustedes creen que realmente cambiaron las formas de evaluar? No, yo creo que no. Aún están esas formas, una especie de, como de espectro. Es difícil para mí ese cambio de paradigma. Siempre subyacen esas formas impuestas por el capacitismo y las mediciones de qué tan productivos somos. Voy a leer un poco lo que trae la autora, ¿les parece? Dale. En el texto la autora habla de que la evaluación a lo largo de la historia ha tenido varias funciones, de selección, de clasificación, de acreditación, de control, pero también funciones formativas, de mejora de diagnóstico. El enfoque de la evaluación se ha transformado según el contexto. De todos modos, estos cambios no han sido lineales ni sin conflictos. Hay tensiones entre quienes prefieren enfoques tradicionales y los que impulsan enfoques más críticos o formativos. En otro sentido, la autora menciona que con el paso del tiempo se fueron teniendo otras visiones con respecto a la evaluación, cualitativas, fomentando la retroalimentación de la evaluación, de los procesos y una atención más integral al estudiante. También cambió quién evalúa, el para qué, con qué criterios, con qué instrumentos y quiénes participan, como los estudiantes, docentes, instituciones. Nuestras experiencias personales nos remiten a una forma de evaluar más sumativa, donde sobre todo se tuvo en cuenta mayormente el resultado y no el proceso de aprendizaje en sí. Milva, esto que lees me trae un recuerdo de una experiencia personal en mi corto paso por la universidad, cuando fui a rendir un examen oral donde la profesora me desaprobó y me dijo que parecía que había estudiado desde internet. Me pidió la libreta para calificar, pero al ratito volvió y me sugirió ser evaluada por la jefa de cátedra. Le di el oral a esta y ella sí me aprobó. ¡Qué loco! Mandó a que otra persona te evalúe. ¿Y alguna experiencia positiva para contarle a nuestra audiencia podríamos traer, no? Claro, sí, no todas son malas experiencias. Algunas son muy enriquecedoras también. ¿Querés contar alguna? Y yo tengo una, por ejemplo, el año pasado en Didáctica General tuve una linda experiencia donde la profe nos contó cuáles eran sus formas de evaluar, cuáles eran los diferentes criterios a la hora de promediar la nota. Pudimos participar de la construcción de estos criterios. Entiendo que fue una forma democrática de decidir la evaluación y fue una linda experiencia porque al cerrar el año las profes nos fue llamando uno a uno para repasar los criterios de evaluación pactados al comenzar la cursada y cómo se fue calificando cada uno de ellos hasta llegar al promedio final. Eso me hizo sentir partícipe de mi evaluación y por primera vez en mi vida pude observar el avance durante el año
y cómo fui adquiriendo diferentes conocimientos de la materia. Sí, por mi parte hoy mi experiencia con la evaluación es mucho más positiva. Realmente siento que hay cambios de paradigmas, aunque siguen coexistiendo estas miradas. En la actualidad mi trayectoria educativa es acompañada desde muchos lugares enriquecedores para mi aprendizaje y formación. Acá coincido con tanto Barbie con Melanie, ¿no? En lo personal, yo pongo en valor la escucha y el acompañamiento. Y en lo académico, bueno, soy mamá y he podido en situaciones que no tenía con quién dejar a mis hijos en casa, que vayan conmigo al instituto. Y creo que eso también va a influir en nuestra biografía escolar el día de mañana que seamos docentes. Sí, chicas, ¿se acuerdan lo que menciona Nijovic? En la actualidad la evaluación tiene un carácter formativo, tanto para el docente como para los alumnos, gracias a la retroalimentación entre docentes y alumnos. Esto hace que el aprendizaje sea para ambos. El docente también evalúa su planificación y piensa posibles intervenciones y el alumno revisa sus errores y en este sentido Nijovic menciona que el error forma parte del aprendizaje. Por ello, se puede decir que hay una estrecha relación entre la evaluación y la práctica docente, porque los docentes están en constante formación y la práctica se evalúa constantemente en función a lo que sucede en el aula y en las necesidades del grupo. Asimismo, se evalúan estrategias, recursos e intervenciones. La evaluación, en este sentido, como venimos diciendo, tiene un carácter formativo porque a través de la misma se busca mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. En consonancia con lo que venimos mencionando, Es cierto, Anijovic menciona que la evaluación para aprender implica pensar la evaluación como un proceso que tiene que ser continuo, con un ejercicio de retroalimentación para los docentes y en especial para los estudiantes. Chicas, otro aspecto importante que me parece traer es el de esta nueva perspectiva, el de la categoría de avances específicos, colectivos e individuales, respecto a un punto de partida y no la comparación de criterios únicos y estandarizados. Desde este enfoque, la evaluación permite orientar procesos más provechosos, asimismo permite la capacidad de reflexión en las prácticas educativas en pos de mejorarlas. Y en este sentido, la evaluación para los docentes es un insumo que les permite reorganizar la enseñanza, para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Interesante ese recorrido de la evaluación, ¿no? Y hasta un repaso hicimos. me parece interesante pensar en estas categorías para no repetir lo mismo cuando seamos docentes. Tal cual, Barbie. Bueno, para ir cerrando este capítulo, les invitamos a reflexionar acerca de sus propias experiencias a la hora de ser evaluados o evaluadas. Chao y gracias por escucharnos. Sí, y los invitamos igual, si nos quieren contar acerca de sus experiencias, los leemos. Gracias. Chau, chau.